Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un bohemio prolijo, a Ova Grimau. Quiero contarles que estuve de gira por ahí en el verano, por eso estuve ausente. Porque bueno, uno no vive de YouTube, uno lo hace más bien por cariño, por amor, pero hay que salir a trabajar, por así decirlo, de alguna manera, ¿verdad? Así que bueno, sean ustedes todos bienvenidos a un bohemio prolijo. Contarles, tenía la melenita, pero fui al peluquero y le dije, cortame las puntas. Aquí estamos, con las puntas cortadas. ¿Cuándo? ¿Cuándo el peluquero se va a enterar que las puntas son las puntas? Bienvenidos a Ova Grimau, bienvenidos a un bohemio prolijo. ¡Vamos ahí! Alright, ladies and gentlemen, para no extenderme voy a decirlo rapidito. Hice una encuesta donde ves aquí la foto y sobre lo que querían en general, ¿sí? que querían para empezar esta temporada 24-25 aquí en Europa, aquí en España. Mandando esa encuesta me han dicho, yo puse Dimas, Gabriel Enrique, Forestera, los de siempre que tenemos en el canal, que son amigos y jefes de este club de cultura musical. Y sí, verdad, que me han dicho todos Gabriel Enrique. Pero bueno, los brasileros, a tope con Gabriel Enrique. Y gente, no es para menos. Ven los comentarios que dice precisamente Gabriel Enrique, Gabriel Enrique, Gabriel Enrique. Y comentarios en portugués, en argentino. Fátima presente siempre. Te quiero, tudo jóia, Fátima. Bueno, gente, ganó Gabriel Enrique, así que vamos con nuestro querido y gran artista de aquí, de este canal, Gabriel Enrique, con la canción Love in the Dark Spanish Version, o sea, Amor en la Oscuridad, versión española, versión en español, ¿ok? Hecha por Gabriel Enrique y bueno, y Keps, que bueno, lo van a ver ustedes porque yo la verdad quedé alucinado y como no es para menos, con Gabriel Enrique, ladies and gentlemen, esto funciona así. Así que vamos a ir a la canción en este preciso momento. Vamos ahí, bienvenidos a un bohemio prolijo, lo dije, ¿no? Suscríbete, dame like, comenta y pedime para el próximo video qué es lo que vamos a hacer. Por cierto, estoy inaugurando un microfonito nuevo porque es más cómodo, cambié de habitación para el estudio. Ahí donde tengo el estudio de música hago una cosa y aquí en esta habitación me voy a dedicar a hacer los videos para todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo, ladies and gentlemen, vamos a Love in the Dark, Amor en la Oscuridad. Vamos para ahí. Gabriel Enrique y Keps. No conozco a Keps, así que lo vamos a descubrir en este preciso momento, ¿sí? Quiero que tus ojos hoy por fin me dejen ir, porque al mirarme de esa forma ya no puedo seguir. Vamos a ver. Keps, una voz muy linda este muchacho Keps. Creo que se dice Keps, o sería Keps, no sé. Pero en este caso está escrito como Keps. No sé bien de dónde es. Tampoco lo averigüé porque el punto es Gabriel Enrique, ¿no? La música y la canción es bastante medio del altiplano me resulta. Una cosa muy sudamericana, ¿eh? A ver, muy bien Keps. Una voz chiquitita, finita, bien colocada arriba. A ver. De nunca acabar en círculos girábamos. Ya no Bueno, a mí me gusta la voz de este pibe, muy achicada, firme y con buena presión de abajo. La letra estaba buena, no le estoy prestando atención a la letra en este momento. Me gusta el paisaje del video. Lo que sí me gusta la voz de este Keps, colocadita acá con presión, como apretadita ahí, achicada. Me gusta mucho. A ver cómo entra Gabriel, nuestro Gabriel Enrique, querido. Vamos. Quédate donde estás, no te acercas, Dios.
bueno Gabriel Enrique, che. Es bueno, ¿eh? Yo creo que es una voz increíble este pibe. Muy bien colocado, muy... Gabriel Enrique tiene una voz muy linda. Y está en los tonos bajos en este preciso momento, ¿eh? Como podemos ver, está con tonos tranquilos, relajados, no está haciendo ningún tipo de historia, digamos, rara. Todavía, porque Gabriel Enrique siempre trae cosas, ¿eh? Y este Keps también parece que también. No puedo amarte en la oscuridad. Se siente como si se partiera el mar. Bueno, la voz redonda de amarte, no puedo amar. ¿Ah? El paladar redondo de Gabriel Enrique, espectacular, ¿eh? Y Keps hace exactamente el mismo paladar redondo en la O, amarte. En vez de decir amarte, no puedo amar y abrir, dice no puedo amar y redondea el paladar. En vez de abrir, redondea el paladar. ¿Me explico lo que quiero decir? Muy bien los dos, muy bien los dos. Es una cosa muy fina esta canción, ¿eh? Muy linda. Tanto espacio entre ti he notado, porque estamos derrotados. Todo ha cambiado. Que bien el dúo de voces, ¿eh? Muy bien trabajado. Me has dado algo que nunca podré olvidar. No debes subestimar, en mí siempre estarás. Me gusta, suena como canción del altiplano, me encanta, con unas voces muy pop, muy lindas, muy modernas. Seguimos. Yo no quiero aparentar que nada anda mal. Mientras lo ignoremos más, nos dolerá soltar. A ver quién subió ahí, para un poquito. Vamos a ver, quiero ver quién subió ahí. Mientras lo ignoremos más, nos dolerá soltar. Keps. Ya no ores más, me cuesta tanto evitar. Tendré que valiente ser, si me dices quédate. Cuidado con Keps. Keps con V o con B corta, tiene la voz más achicada. Cuando hay que ir arriba, Gabriel Enrique se va muy bien, aunque en ese grito que vimos anteriormente, Keps sube muy bien, ¿eh? Pero con mucha más presión. Gabriel Enrique tiene otro tipo de achique bastante diferente, aún así conserva un estilo bastante parecido a los dos. No puedo amarte en la oscuridad. Se siente como si se batiera el mar. Fíjate vos la oscuridad, cómo hace, ¿eh? El Keps. Oscuridad. Y redondea después. O sea, tienen las dos técnicas los chicos, ¿eh? Tanto espacio entre ti he notado, porque estamos derrotados. Todo ha cambiado. ¿Viste la escalita esa? La escalita, cómo bajan los dos. Qué bien los dos juntos, cada uno en su tono, en una quinta creo que es. Fíjate. En la oscuridad se siente como si se batiera el mar. Ahí es lo que te decía de que redondean y abren. Tanto espacio entre ti he notado, porque estamos derrotados. Todo ha cambiado. Alucina. Decime que no te gusta. No me arrepiento de todo lo que viví. Cada palabra que te dije la
sentí mi mundo, yo te di por tu felicidad, por sobrevivir, te di la mía. A ver, ahí sí que achican, los dos suben. Qué bien que están haciendo las dos voces juntos. Qué impresionante, ¿no? Cómo se entienden estos chicos haciendo las dos voces, los dos. Ahí sí abrieron un poquito más. No pueden redondear tanto porque si redondean mucho la voz no van a llegar tanto arriba. Se van a ir mucho al lírico, al canto lírico. Van a tener que tirar más de abajo con más presión para meterla ahí. En este caso abrieron bien los dos. Me encanta, por favor, este tema. La verdad que me lo han pedido. Lo han pedido varias veces ya. No solamente en esta última encuesta que hice, donde me pidieron por mayoría bastante importante Gabriel Enrique. Pero bueno, este tema, Love in the Dark, en versión española, es realmente impresionante. Fíjate vos esa subida de los dos. Se queda más abajo Keps y después sube más Gabriel Enrique, ¿no? Pero cómo van los dos muy trabajaditos, fino, como tiene que ser y de una manera increíble. Esos gritos, ahí entró el Gabriel Enrique que todos nos gusta, ¿no? Que todos conocemos. Súper romántico este tema. Fíjate vos. I have no words. Eu não tenho palavras, Ron. I have no words. No tengo palabras, la verdad, impresionante. Siempre me sorprende Gabriel Enrique. No puedo hablar de la oscuridad. Se siente como si se partiera el mar. Tanto espacio entre tú y yo he notado, porque ya estamos derrotados. Todo ha cambiado. Nunca me has salvado. Es impresionante. Ese final es impresionante. Gabriel Enrique paseando por arriba como un pájaro. Como dije una vez, Gabriel, te comiste un pájaro, loco. Te comiste un pájaro. Iba el pajarito y te lo comiste. Impresionante. De vuelta, dame ese. Cómo va aguantando el abajo, cómo va ayudando ahí abajo, Se siente como si se partiera el mar. Tanto espacio entre tú y yo he notado, porque ya estamos derrotados. Todo ha cambiado. Nunca me has salvado. O sea que es una colaboración de Gabriel Enrique, ¿no? Una colaboración. Realmente pintó esta canción, la pintaron los dos. Me gusta la voz ronca que tiene Keps y me gusta la voz, digamos, aguda que hace siempre nuestro Gabriel Enrique. Digo nuestro porque ya es parte del canal, Gabriel, ¿sí? Entonces, la verdad que estoy encantado con esto y me han pedido un temazo, como lo han podido apreciar ustedes, lo han visto, es un tema hermoso. Fíjate. Se siente como si se partiera el mar. Tanto espacio entre tú y yo he notado, porque ya estamos derrotados.
dicho, ladies and gentlemen, Gabriel Henrique es impresionante y qué mejor que arrancar esta temporada de reacciones, de compartir música con nuestro querido brasilero Gabriel Henrique, ¿eh? Qué mejor que hacerlo de esta manera. Así que bueno, mi gente, lo han pedido, aquí lo tienen, tengo pendiente, no sé si están dando bien el micrófono, espero que sí, microfonito nuevo porque voy a grabar en exteriores, contarles que tengo otro canal, ahora les cuento. Hay pendientes cosas de Dimash y cosas nuevas, pero otras cosas también más allá de lo que veníamos haciendo, con Forestella también. Los de siempre, los que pertenecen al club, se van a quedar en el club. Pero vamos a traer más cositas también, ¿por qué no? Y contarles también que tengo mi otro canal, Bohemio Prolijo 2, en donde ya escribo guiones y los hablo y los analizo y mucho tema más con otro tipo de sensibilidad, incluyendo sí la música y tal, pero en este caso vamos más profundo, en el caso personal con análisis filosóficos y cosas raras en un Bohemio Prolijo 2, lo podés ver ahí. Por mi parte, gente, fue un gustazo compartir con ustedes esta maravilla que me han pedido, ¿por qué no? Gabriel Henrique y Kebs con el tema Love in the Dark, sí señor, Love in the Dark. Gracias por recomendarme a Gabriel Henrique, gracias por ser parte de un Bohemio Prolijo, gracias por ser parte de Ova Grimau. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Suscríbete y like. Me olvidé. Suscríbete y dame like y comenta y pedime en los comentarios qué querés para la próxima. Chao. Nos vamos con Gabriel Henrique. Chao. Hasta luego. Se siente como